No es fácil establecer con precisión cuándo el tema del arte en las cortes europeas empezó a despertar el interés de los historiadores. Es indudable que Norbert Elias, que era un historiador social, contribuyó a sentar las bases de lo que después se conocería como cultura cortesana, en la que el arte desempeña un papel de importancia, aunque no siempre predominante. Su libro, The Civilizing Process, de 1969, tuvo una gran repercusión entre historiadores de muchas tendencias. El concepto es hoy tan amplio que incluye prácticamente todo tipo de expresión social, política, musical, literaria y material que pudiera utilizarse para construir y proyectar la imagen de un príncipe poderoso y virtuoso. En el mundo angloparlante, uno de los principales promotores del estudio del arte de corte fue Roy Strong, quien a principios de los años 70 empezó a estudiar a ritmo frenético la corte de Inglaterra durante los reinados de Isabel I y Jacobo I. Otros libros de referencia son Painting at Court, de Michael Levy, publicado en 1971, y la antología Courts of Europe, compilada por A.G. Dickens, ineditada en 1977, que incluye un pionero ensayo de John Eliot sobre la corte de Felipe IV. A esos títulos habría que añadir The Court Artist, de Martin Warnke, edición alemana en el 85 e inglesa en 93. Obviamente, los creadores concretos del arte cortesano, pintores, escultores, arquitectos, músicos, dramaturgos, artesanos, ya habían sido de investigación a título individual, pero el estudio del arte de corte ofrecía un gran paraguas bajo el que todos podían cobijarse. Yo entré en la corte de España a través de Velázquez y concretamente de Las Meninas, que interpretaba en un contexto cortesano. Hablaré sobre esta cuestión en la próxima conferencia. Pero lo que en realidad despertó mi interés fue un breve estudio que me encargaron sobre Felipe II como coleccionista y mecenas de la pintura. El motivo era el cuarto centenario de la terminación en 1583 del monasterio del Escorial. Me fui a la biblioteca para leer lo que se había escrito sobre la cuestión, que era poco y no de mucho valor. Al recorrer la bibliografía dedicada a este aspecto del Escorial, me di cuenta de que la decoración pictórica del conjunto era mucho más importante de lo que nadie había imaginado. Lo que más se había estudiado era la arquitectura del edificio y lo que menos su decoración. Sin embargo, estaba claro que una y otra estaban interrelacionadas. La pintura de El Escorial era así como una voz que clama en el desierto. Pude comprobar entonces que esa situación tenía varias causas. Como siempre, la primera de la lista era la fuerte imagen negativa del propio mecenas Felipe II. Hugh Trevor Roper cita una caracterización del monarca que es especialmente desagradable. La escribió Richard Ford, viajero inglés del siglo XIX, quien comentaba así este retrato, pinto por Juan Pantoja de la Cruz. Dice, es un retrato lleno de identidad e individualidad. Le vemos en carne y en espíritu, saliendo de su cubil, con una cabeza de medusa que petrifica. La expresión es de desesperanza y tristeza, teñida por la melancolía de su abuela Juana la Loca. Observen esos ojos grandes y grises,
helados como gotas congeladas de rocío matinal, y la cadavérica frialdad, como si la tumba le hubiera dejado escapar el fanático monarca, receloso y asustado, para salirse del marco de su retrato para ir a su biblioteca. Felipe II había decidido construir el monumento de su dinastía no en el centro político de la monarquía, sino en un lugar aislado. El Escorial estaba a un día de viaje de Madrid, no muy lejos para la época, pero sí lo bastante para desanimar a los peregrinos, a no ser que estuvieran dispuestos a pasar la noche allí. Imaginemos que el Escorial estuviera situado en el centro de Madrid, en el lugar que ocupa hoy el inacabado Palacio de Oriente. Sería tan famoso como el Palacio del Louvre. Pero Felipe II no tenía interés en dirigirse a sus súbditos. Le preocupaba únicamente agradar a tres entidades, la Santísima Trinidad, junto a un especial hincapié a la Virgen María. No menos importante era su promesa de hallar un placimiento adecuado por los restos de su padre, el emperador Carlos V, y los futuros soberanos de España. Tras la guerra civil, la imagen del rey prudente no hizo sino empeorar. Se lo apropió Franco. Es poco conocido que el único testimonio que tenemos de Franco como hombre de letras es un ensayo que publicó con su nombre sobre un fresco de la sala de batallas de Escorial dedicado a San Quintín. Franco aprovechó la oportunidad para alinearse con los austrias y con su idea de que el Estado era el guardián de la verdadera fe cristiana. En premio a su devoción, en premio de su devoción, los reyes de España y sus consortes saldrían de sus tumbas el día del juicio final y ocuparían su lugar entre santos y mártires. Esta recompensa futura se representa en la gloria de Tiziano, cuadro sobreconocido, donde aparece Carlos V y Isabel, su mujer, y el entierro del conde de Orgaz. Y Felipe II, creo que es aquí, pero como tengo un ángulo imposible, pero les aseguro que Felipe II por lo menos ha llegado a este punto de su trayectoria de salvación. Aunque Franco no fue tan atrevido como para ordenar que le enterraran en el Escorial, quiso estar presente construyendo el insulso Valle de los Caídos, en la misma carretera que llevaba al imponente edificio de Felipe II. Pero los estudiosos y especialmente los historiadores del arte tropezaban con otro obstáculo más. Las antiguas propiedades de la corona española habían pasado al Estado y se hubieran puesto bajo el control del patrimonio nacional. Durante 18 años, hasta 1981, el gerente de este organismo fue el conservador Fernando Fuertes de Villavicencio, quien no facilitaba el acceso a los sitios reales y sus archivos. Los que visitaban las antiguas propiedades de la corona lo hacían en grupos con guía y siempre con el mismo itinerario. Posiblemente quedaba oculto así la mitad de los edificios y sus colecciones. Por ejemplo, no se veían nunca las colecciones de vestiduras eclesiásticas, de estampas y dibujos, de artes decorativas o de libros y manuscritos. Para tener acceso a ellas era necesario presentar una carta del embajador del país de origen,
en la que se certificaba la buena fe del interesado. Los fabulosos fondos de tapices, armas y armaduras sí que veían la luz del día, aunque no siempre en las mejores condiciones. Recuerdo que una frágil serie de tapices del siglo XV, los famosos paños de oro, se utilizó para adornar un altar temporal erigido en la lonja de El Escorial. Se celebraba la festividad de San Lorenzo el 10 de agosto. Hacia las 10 de la mañana, los operarios doblaron los tapices en 4 y se los cargaron a la espalda para llevarlos a la explanada. Después los colgaron en el estrado en el que más tarde tendría lugar la misa. Allí se quedaron, expuestos al sol abrasador del verano castellano, hasta que terminó el servicio religioso, que se inició justo antes del anochecer. Pero si los paños se freían hacia el sol, habían también cuadros como el Martirio de San Lorenzo, de Tiziano, que andaban perdidos en las sombras, en este caso, bien guardados bajo llave en la iglesia del Prestado. La gestión del patrimonio nacional ha cambiado mucho a lo largo de los últimos 20 años y sus edificios y colecciones están hoy al alcance del público como nunca lo habían estado antes. A este respecto, deseo reconocer la labor extraordinariamente fructífera que desarrollaron Álvaro Fernández Villaverde, Marqués de Santa Cruz como presidente, y la profesora Rosario Díaz del Corral como asesora cultural. Otro hito fue la publicación en 1992 de Felipe II, Mecenas de las Artes, de Fernando Checa, que ofrecía la primera visión seria y panorámica de los logros del monarca en el ámbito de las artes visuales. El proceso culminó en los años 1995 a 2000, en los que el gobierno de José María Aznar financió un amplísimo programa de exposiciones y publicaciones dedicadas a Carlos V y Felipe II. Como resultado de todos esos esfuerzos y muchísimos más, se ha hecho por fin justicia al Escorial, uno de los grandes edificios monárquicos del siglo XVI, y a Felipe II, uno de los más grandes mecenas de las artes de todos los tiempos. Pero no es el momento de entrar en el análisis de El Escorial. Baste repetir que su función básica es la de monumento funerario dedicado a la dinastía de los Austrias españoles como defensores de la auténtica fe cristiana. Tanto en su forma como en su función, es un edificio muy original. De hecho, tampoco tiene precedentes el tiempo que se tardó en construirlo, solo 20 años, de 1563 a 1583, aunque la decoración y el amueblamiento exigieron otras 2 décadas más. El Escorial puede verse también desde otro punto de vista, como ilustración del papel que desempeñaban las cortes europeas en la transmisión y la transformación de modas artísticas. En estas 2 últimas décadas se ha acrecentado el interés por los intercambios entre culturas, cuestión de la que me ocuparé más a fondo cuando analice la pintura de Nueva España en la última conferencia. Ahora quiero concentrarme en el poderoso impacto de la protección que dispensó Felipe II a una serie de pintores italianos y en cómo las opciones estéticas que abrazó el monarca cambiaron el rumbo de la pintura en Castilla.
Al modificar estas ideas para adaptarlas a las creencias vigentes, los pintores españoles formularon un estilo local. Felipe II estaba firmemente convencido de la superioridad del arte español, del arte italiano, que había conocido en sus 2 estancias en el norte de Italia de camino para los Países Bajos. De hecho, se le conoce sobre todo como el principal mecenas de Tiziano, que fue nombrado pintor del rey en 1550 y gozó del apoyo del rey hasta su muerte en 1576. Durante los primeros años de su reinado, siguió favoreciendo a los pintores italianos o a los españoles que había vivido en Italia. Su primer nombramiento fue el de Gaspar Becerra, quien volvió a España en 1557. Becerra había formado parte del taller de Giorgio Vasari, cuyo estilo manierista conocía muy bien. En 1562 fue nombrado pintor del rey y en esa condición decoró con frescos y estucos varias estancias del Alcázar de Madrid y el Palacio de El Pardo. Hace poco que se ha rescatado de la oscuridad sus trabajos en El Pardo. Felipe II, impaciente por terminar el mastodónico proyecto escurialense, decidió recurrir a italianos para que pintara los ciclos de frescos. Es una de las mayores empresas de todo tipo de todo el siglo XVI, solo superada por la decoración del Vaticano. Había otra razón puramente práctica para esa decisión. Había muchos pintores italianos que dominaban la técnica del fresco, mientras que en España no había prácticamente ninguno. Podemos dividir en 2 grupos a aquellos fresquistas italianos. El primero era el de los especialistas en decoraciones, que procedían sobre todo de Génova, y a los que se encargaron que pintaron espacios como la sacristía de la basílica, las salas capitulares y la sala de batallas. El otro grupo más importante estaba integrado por algunos de los pintores más destacados de Italia. Luca Cambiaso, que llegó al Escorial el 31 de octubre de 1585, Federico Zuccaro, que llegó ese mismo año, y Pellegrino Tibaldi, quien entró en escena en 1586. A Zuccaro se le llamó para pintar el altar mayor, pero los proyectos que presentó no le gustaron al rey y fue despedido en 1586. El único pintor español que se ganó la aprobación del monarca fue el español Juan Fernández de Navarrete, que había vivido varios años en Roma. En 1565 se trasladó a Madrid y poco después fue nombrado pintor real. Su prematura muerte en 1569 fue un duro golpe para Felipe II, que le tenía asignado un papel preponderante en la decoración de la basílica. Y este es el momento de acordarnos de la muerte reciente de la gran estudiosa de la decoración pictórica del Escorial. Hablo de la doctora Rosemary Mulcahy, una gran hispanista y una gran persona. La historia de la decoración del Escorial es larga y compleja y no es el momento de contarla, pero sí quiero aprovechar para ponerlo como ejemplo del importante papel que desempeñó la corte en la llegada a España de las ideas y técnicas artísticas italianas. La decisión de Felipe de relegar a los artistas locales y utilizar mano de obra importante no era nueva.
Ya había señalado el camino Francisco I de Francia, quien atrajo a su corte a artistas italianos, entre ellos nada menos que Leonardo da Vinci. Rudolfo II de Austria es otro ejemplo de cómo un soberano decidido es capaz de modificar el rumbo de la pintura en su corte y en sus dominios. De este modo, el arte italiano cruzó las fronteras. Para entender la evolución del arte de la pintura a finales del siglo XVI, hemos de pensar necesariamente en aquel constante ir y venir de artistas y artesanos italianos que llegaban a casi todos los países europeos. No soy en modo alguno el primer historiador del arte que hace esta observación, pero sí quiero subrayar estos ejemplos dinámicos de la peinture sans frontières. Aquellas decisiones de Felipe II dejaron sentir sus efectos a lo largo de las décadas siguientes, pues los principales pintores castellanos de la generación joven eran ya lo bastante competentes para realizar interpretaciones actualizadas de lo que habían hecho los italianos traídos a España por el monarca. Algunos de esos artistas, que serían los principales pintores reales de la época de Felipe III, eran hijos o parientes de italianos que habían decidido quedarse en Castilla. Sus nombres bastante conocidos, como por ejemplo el de Vicente Carducho, el hermano pequeño de Bartolomé y tenaz rival de Diego Velázquez en la corte de Felipe IV. Con él colaboró a menudo Eugenio Cajés, cuyo padre, Patricio, había nacido en Italia. Si me permite, haré a continuación un resumen brutalmente abreviado de la transformación de la pintura castellana que puso en marcha el mecenazgo de Felipe II. He elegido como temas de comparación la interpretación que hacen de la Anunciación tres pintores de tres generaciones distintas. Zúcaro, en passant. Juan Correa de Vivar, que se murió en 1566, representa la pintura que hacía en Sevilla hace los años centrales del siglo. Esta obra la pintó en Toledo, un año después del descenso de Felipe al trono. Correa entendía solo a medias la pintura italiana, como puede comprobarse en la escala y el tratamiento de las figuras y de la composición, donde aún resuena la pintura flamenco que dominó la primera mitad del siglo. La versión de Federico Zúcaro, realizado en 1586 y colocada en un puerto de uno de los altares relicarios del Basílica del Escorial, revela un dominio de los cánones de la pintura centro-italiana. Uno de los ayudantes de Zúcaro, Bartolomé Carducho, acabó siendo pintor del rey con Felipe III. En su doble condición de artista y de importador de cuadros de su Florencia natal, Carducho fue el canal por el que entró en Madrid la pintura florentina. A partir de 1600, la influencia de esa reformulación de la tradición florentina impregnaría la pintura castellana. Contribuyeron también a ella, en buena medida, las relaciones familiares. El hermano pequeño de Bartolomé, Vicente Carducho, se convertiría en el pintor más importante de la corte española hasta la llegada de Velázquez en 1623. Otro beneficiario del clan promovido por Federico Zúcaro fue un pintor quizás hoy menos conocido, Eugenio Cajés, hijo de Patricio Cajesi. En la versión de Vicente Carducho, que es de 1616 y que se encuentra en el Monasterio de la Encarnación de Madrid,
podemos detectar ya esa infiltración de la pintura toscana en Castilla. Esa influencia se mantendría hasta la década de los 30, en la que con la muerte de Cartucho en 38, Velázquez se hizo cargo de la pintura de la corte. Los cuadros que se colgaron en el conjunto escurialense eran heterogéneos, aunque la mayoría procedía de Flandes y de Italia. Cerca de un millar se elevaron desde Madrid. Las estrellas eran Tiziano, Veronese, Tintoretto, El Bosco, Van der Weyden y Patinir. Cuando murió en 1598, Felipe II poseía la mayor y mejor colección de pintura que existía en el mundo. La suma de los fondos que tenía el Escorial, el Alcázar de Madrid y el Palacio del Pardo era prácticamente una enciclopedia de la pintura flamenca y norte italiana de los siglos XV y XVI. Una enciclopedia que estaba a disposición de los pintores españoles de principios del XVII. La arquitectura de El Escorial va por otro camino. Es un clasicismo derivado del Renacimiento italiano, muy contenido de previsto de ornamentación. Muy contenido y casi desprovisto de ornamentación, que combina sorprendentemente los tejados y torres de pizarra que eran habituales en los Países Bajos. Esta mezcla sin precedentes refleja la extensión de los dominios territoriales de la corona en Italia, Nápoles y Lombardía, y en los Países Bajos. Aunque este estilo no tiene precedentes, sí tuvo mucha continuidad en Castilla, donde se convirtió en una especie de firma del menazco de la monarquía española. El ejemplo más conocido es la Plaza Mayor de Madrid, que fue diseñado por el arquitecto real Juan de Herrera, aunque su construcción no se inició hasta después de la muerte del monarca. Luego fue objeto de varias transformaciones a lo largo de los siglos. Volveré a mi punto de partida, el importante canal que para el flujo de obras de artes fue la corte de España durante los 2 siglos del gobierno de los Austrias. Cuesta entender por eso que hasta nada menos que 1976 se hubiera escrito tan poco sobre el mecenazgo y el coleccionismo del fundador de la dinastía, Carlos V, por no hablar de sus parientes cercanos de Flandes y Austria, entre los que destacan de manera especial Margarita de Austria, María de Hungría y Rudolfo II. Solamente un historiador tuvo la sagacidad de entender que los austrias eran con mucho los más grandes mecenas y coleccionistas del siglo XVI y XVII, muy por delante de los Medici, los Gonzaga, los Este, los Sforza, los Farnesio y una larga lista de papas como Julio II y Pablo III. Ese historiador fue Hugh Trevor Roper, quien en 1976 publicó una serie de conferencias con el título Princes and Artists, Patronage and Ideology at Four Habsburg Courts, 1517-1630, aparecido después en España como Príncipes y Artistas, Mecenazgo e Ideología en 4 cortes de los Habsburgos, 1517 y 1623. Los personajes elegidos por Trevor Roper eran Carlos V, Felipe II, Rudolfo II y los archiduques Alberto e Isabel, gobernadores de los Países Bajos españoles. Yo le pondría una objeción a Carlos V, quien se movió en el plano internacional
y estuvo solo 3 veces en España. Además, Carlos no era conocido como un coleccionista serio, aunque sí fue destacado mecenas. En cuanto a lo que tienen en común estas otras grandes figuras artísticas, Trevor Roper, que era un historiador, lo expresó en la siguiente manera. Dice, entre estas cortes europeas rivales, me he inclinado por las de los Austrias, en parte porque los soberanos de esa dinastía fueron los que tuvieron un interés más constante por las artes, y en parte porque el cambiante modelo de mecenazgo que funcionó en sus varias y sucesivas cortes ilustra muy gráficamente, a mi juicio, las distintas fases de la gran crisis ideológica de la época. Se refiere a las guerras de religión. Hubo, claro está, otros 3 Austrias españoles en el siglo XVII, Felipe III, Felipe IV y Carlos II. Ninguno de los 3 despertó inicialmente mucho interés entre los historiadores del arte italiano, francés, inglés o alemán, y ni siquiera del arte español. Poco se sabía de ellos, de lo que se deducía que había poco que saber. Veamos los clichés que utilizaban para definir a los sucesores de Felipe II. Felipe III fue un rey ineficiente que había dejado la dirección política del reino en manos de un advenedizo, el duque de Lerma. Felipe IV llevó a España al desastre político y financiero por confiar en la equivocada gestión de su poderoso valido, el conde duque de Olivares, y propició el declive de España. Carlos II, el último de la dinastía, era un deficiente mental. Además de todo ello, tuvieron que lidiar con el legado de Felipe II. El estilo de cultura cortesano que éste imprimió siguió influyendo en sus sucesores. Era un estilo distinto de todos los demás y estuvo determinado en los últimos años del reinado por la estricta observación de los ritos religiosos. Felipe apenas aparecía en público. No patrocinaba con su presencia los espectáculos públicos, las procesiones, las mascaradas, los bailes y las representaciones teatrales. Rezaba, se confesaba y gobernaba. Le gustaba vestir casi como un jesuita. En suma, la suya era una corte que carecía de un esplendor visible, la antítesis misma de las cortes de Inglaterra, Francia e Italia, cuyo estilo de vida sus sucesores no podían esperar ni desear emular. Hoy sabemos mucho más, como es lógico, de las cortes de lo que se han llamado los Austrias menores. Como ya dije antes, yo buscaba a Valencia y para ello tuvo que abrirme paso a través de la sombría magnificencia del Alcázar de Felipe IV. Pasaría aún mucho tiempo antes de encontrarle, y cuando lo hice fue gracias a la ayuda de Sir John Eliot, el eminente historiador de la España moderna. Aquí estamos. Recuerdo que nos conocimos en una conferencia que pronuncié en Princeton sobre las meninas, como una especie de despedida del departamento que había sido mi casa profesional durante 13 años. Al término de la conferencia, que se publicaría muy modificada en 1978, John me acercó y se presentó. Quedamos en vernos y así descubrimos que teníamos muchas cosas en común,
especialmente un apasionado interés por el reinado de Felipe IV y el deseo de volver a integrar la historia de España en la historia europea. En una de nuestras charlas hablamos de una colección que acaban de poner en marcha Hugh Honor y John Fleming, con el título de Arte en Contexto, y de la posibilidad de escribir para ello un ensayo está pegado en mi imagen. A ver, de la posibilidad de escribir para ello un ensayo sobre la rendición de Breda, en el que se combinarían la ya larga investigación de John sobre el conde duque de Olivares y la mía sobre Velázquez. Cuantos más vueltas le dábamos a la idea, más claramente veíamos que para entender el cuadro había que tener en cuenta el lugar al que estaba destinado, el Salón de Reinos del Palacio del Buen Retiro. Esta es una vista exterior del palacio, hecho a base de la reconstrucción de Carmen Blasco. Y aquí está el Salón de Reinos. No tardamos mucho en aceptar que para redondear de verdad el proyecto teníamos que incluir el palacio y sus jardines. Era una idea excelente, pero tenía un grave problema. El palacio se había desvanecido hace mucho tiempo, hundido bajo el peso de su propia fábrica de mala calidad y construida con precipitación, y también bajo el fuego de los cañones británicos durante la Guerra de la Independencia. La importancia del retiro ya la había señalado Carl Justi, el gran hispanista alemán, en su clásico Velázquez y su siglo, publicado en Bonn en 1888. El de Justi es el primer intento serio de reconstruir la historia del palacio y sus funciones. Por lo demás, el Buen Retiro había pagado después el precio de su casi total destrucción, pues los estudios posteriores basaban en su mayor parte en el hecho de que Velázquez fuera uno de los responsables de su decoración pictórica. Había llegado el momento de construir nuestro castillo en el aire. En los veranos de 1975-77, investigamos en el Archivo General del Palacio, el Archivo Municipal de Madrid, el Archivo Histórico de Protocolos de Madrid, el Archivo Histórico Nacional y el Archivo General de Simancas. Por fortuna, el tortuoso camino por el Protocolos ya había sido desbrozado por María Luisa Catula, una investigadora independiente que solía reclamar la paternidad de sus descubrimientos, escribiendo su nombre en lápiz azul al principio del documento. Decía simplemente Catula. En el verano de 1978, dejé mi puesto del director del Institute of Fine Arts y acepté durante un año profesor visitante en el Institute for Advanced Study de Princeton. Le vino bien a nuestro proyecto conjunto el que hubiéramos mantenido nuestra casa de Princeton a solo 5 minutos del instituto y donde vivían Una y John Eliot. Otra circunstancia favorable era que, no por casualidad, nuestros despachos estaban junto a otro en el pabellón oeste del instituto. Me han preguntado muchas veces cómo se desarrolló nuestra colaboración y la respuesta es engañosamente sencilla. La cercanía física fue esencial. Estamos en la época antes de email.
pues nos habría resultado muy difícil terminar el proyecto si no hubiéramos sido vecinos de casa y de trabajo. Teníamos también la suerte de que nuestra manera de escribir era similar, clara, concisa y flexible, si me permite decirlo así. Queríamos escribir un libro que pudiera leer con provecho y placer todo el que, especialista o no, tuviera interés por la historia de la Europa moderna. Las diferencias que podían existir en nuestra manera de escribir se suavizaron por la constante lectura y corrección mutua de nuestros textos, lo que dio unidad estilística al libro. Para trabajar en esta manera hay que tener un ego fuerte pero a la vez flexible y aceptar las críticas sin rencor. Y por supuesto había que trabajar a buen ritmo, pues teníamos un plazo el que dictaba la terminación de mi beca y mi regreso a la enseñanza a tiempo completo en Nueva York. A medida que avanzaba la investigación, crecía también nuestra ambición. Lo que había empezado como una breve monografía sobre la rendición de Breda se transformó en una reconstrucción del palacio y también, inevitablemente, en un estudio sobre su promotor, Olivares, un hombre atrapado entre las exigencias financieras de las guerras en Francia y Alemania y el enorme gasto que suponía un palacio de ocio que iba a utilizarse solo unas cuantas semanas al año. El conde duque perdió su privilegiada posición en la corte en 1643, pero no sin antes haber encontrado oro, el oro del siglo de oro. En el pequeño ejército de artistas y artesanos de primera categoría que trabajaban en el Buen Retiro están las figuras gigantescas de Velázquez y Pedro Calderón de la Barca. Nuestra intención era escribir un estudio pormenorizado del mecenazgo en acción, una historia total, como lo llamábamos, y ver las posibilidades que tenía la plena colaboración entre un historiador político y un historiador del arte. Lo que acabo de contar puede dar una impresión equivocada, pues podría parecer que lo que hicimos fue echar cada uno lo que sabía en una batidora y darle el botón. Desde mi punto de vista, no fue en modo alguno así. Como descubriría enseguida, mi conocimiento de la historia de España era solo superficial. Siempre había trabajado desde la imagen hacia el texto, lo que inevitablemente dejaba grandes lagunas. Descubrí también que al basarme sobre todo en las historias publicadas de la España del siglo de oro, había aceptado como válido todo el reconocimiento recibido. Al buscar información nueva sobre el tema que le ocupaba, el conde duque de Olivares, en el impacto que tuvo en los asuntos internos y exteriores de la monarquía española, John buceó en los archivos españoles y europeos. Esa ardua labor otorga a sus textos una autoridad y una profundidad que no puedo dejar de admirar y quizás de envidiar. Y fue decisivo a la hora de escribir nuestro libro. Pondré un solo ejemplo del alcance de su trabajo de investigación. Tenía en su despacho, en un estante situado justo detrás de su mesa, una caja de metal verde que contenía fichas alfabetizadas. Era que había ido anotando con su letra casi ilegible
datos biográficos sobre todas las personas de la corte española que aparecían en los documentos. Cada vez que yo me encontraba con una referencia a cualquiera de aquellos personajes, me bastaba con llamar a la puerta del despacho de Jan para obtener de manera inmediata una información inédita sobre él. Aquella colaboración nuestra fue la primera de varias. Me dejó con un cierto sentimiento de escepticismo sobre los ensayos de historia del arte, cuyo primer capítulo está dedicado al contexto histórico. Es posible que la historia y la historia del arte se solapen en algunos momentos, pero sus fines y métodos de trabajo no son en modo alguno los mismos. Aunque ambos pensamos en que aquel proyecto nuestro fue un éxito, hemos de admitir que también quienes quieran embarcarse en una aventura similar han de esperar a la aleación de los planetas. El retiro homologó a la corte española con las culturas cortesanas de otros países europeos. Era el escenario de obras de teatro, comedias de tramoyas, naumaquías, combates entre animales salvajes y otros placenteros pasatiempos. Como proyección del poder y la gloria del monarca, parece que el palacio cumplió prácticamente todas las expectativas de Olivares. Fue un objeto de comentario de embajadores y viajeros extranjeros, para quienes el retiro tenía una personalidad propia, distinta de la de sus equivalentes europeos. Ya el enorme tamaño del palacio y sus terrenos era asombroso. No menos asombroso, o aún perplejidad, producía su arquitecto que seguía el modelo del Escorial, edificio que nadie asocia con el placer de los sentidos. Por fortuna, todos estaban de acuerdo en que la austeridad del exterior se compensaba con la rica decoración del interior. No conservamos nada de su mobiliario y otros elementos decorativos, pero muchos de los cuadros que allí colgaban están hoy entre estas cuatro paredes, las cuatro paredes de este museo. Un aspecto singular de su decoración pictórica es que muchas de las obras que concibieron como parte de una serie, Jan y yo centramos en estos conjuntos, que no eran inéditos, pero que sin duda no se habían estudiado con suficiente profundidad. Un ejemplo es la galería, es el Salón de Arenas. Muchas de sus obras se concibieron como parte de una serie. Jan y yo nos centramos en estos conjuntos, que no eran inéditos, pero que sin duda no se habían estudiado con la suficiente profundidad. Y aquí le muestro dos de esos paisajes, el primero de Poussin y el segundo de Claude Lorraine. 24 cuadros de este género de formato horizontal, más otros tantos de forma vertical, realizados todos por pintores del norte de Europa residentes en Roma. Otro conjunto era el de las escenas de la vida en la Roma imperial, pintadas por artistas que vivían en Nápoles. Aquí venimos un cuadro de Giovanni Lanfranco. La última palabra sobre esas innovadoras series se ha dicho en los catálogos de dos exposiciones recientes, comisariadas por Andrés Úbeda, conservador de pintura italiana en el siglo XVIII,
17 y 18 en este museo. Hablo de los catálogos o las exposiciones, el Palacio del Rey Planeta, Felipe IV en el Buen Retiro de 2005 y Roma, Naturaleza e Hidalgo, Paisajes 1600 a 1650, que apareció en 2011. El componente más conocido de Retiro era probablemente el mismo que nos interesaba a nosotros, el Salón de Reinos. La Gran Galería de Estado que se terminó en 1635. Ya muy pronto, en 1911 y 12, lo había reconstruido Elías Tormó, uno de los fundadores de la moderna historia en España. El salón estaba decorado por 12 escenas que representaban victorias conseguidas por las tropas españolas durante el reinado de Felipe IV, más 10 escenas de la vida de Hércules. Aquí vemos 2. Y 5 retratos ecuestres de Felipe III y Margarita de Austria, de Felipe IV y Isabel de Borbón, y el heredero Baltasar Carlos. Los 5 retratos real y la rendición de Breda son de Velázquez, y son estas obras las que han dado fama al Salón de Reinos. En su conjunto, el Salón de Reinos es una de las declaraciones políticas más importantes que por medio del arte se hicieron en todo el siglo XVII. Por un golpe de suerte se conservan todos los cuadros menos uno y se hallan aquí en el Museo del Prado. Más extraordinario es el hecho de que, pese a la casi total destrucción del palacio, el Salón de Reinos se mantenga en pie, integrado en lo que era originalmente el ala norte del edificio. Lo conocerán ustedes por su nombre tradicional, el Museo del Ejército, que se fundó en 1841. Para nosotros era evidente que había que devolver a la vida al Salón de Reinos, no solo por su singular valor como conjunto artístico, sino como testimonio de la inmensa creatividad del siglo de oro español. Así que poco después de se publicara la primera edición de Un Palacio para el Rey en 1980, John y yo empezamos a movernos para conseguir su repercusión. Como en el caso de los que iban a pedir algo a la burocracia de Felipe IV, la respuesta era siempre la misma: hay que esperar, hay que esperar. Después, tras la victoria del Partido Popular en las elecciones de 1996, la idea despertó gran interés en los escalones más altos de la administración, pero seguía habiendo obstáculos y no de poca monta. Como acabo de decir, el edificio llevaba mucho tiempo albergando el Museo del Ejército, cuyos fondos consistían en gran parte en memorabilia y trofeos de guerra, todo ello presidido por un gran retrato ecuestre del general Franco. El gobierno, presidido por José María Aznar, tomó la decisión de trasladar sus fondos a Toledo, donde se les dotaría de una arquitectura específicamente adaptada a la función de museo militar. La decisión fue polémica, por decirlo suavemente, pero el plan se llevó a cabo. Al liberar así de su cautividad a los espacios de la galería, se completaba la primera fase del ambicioso proyecto. A continuación, se iniciaron las primeras conversaciones
sobre la incorporación del edificio a la jurisdicción del Prado y sobre el recondicionamiento del Salón de Renos, que es solo una pequeña parte del espacio utilizable. El resto se pondría a disposición del Prado para exponer sus fondos. Después, el 11 de marzo de 2004, se produjo el gran atentado terrorista y los socialistas se encontraron inesperadamente en el poder. Como quizás era de esperar, mostraron poco interés por el Salón de Renos. Estaba más cerca de su corazón el Centro de Arte Reina Sofía. Y ahora, obviamente, no es el momento de pensar en costosos empeños culturales de financiación pública. Que yo sepa, el antiguo Museo del Ejército está actualmente por el Ministerio de Cultura sin función concreta. Vamos con el seminario de mañana de hacer una visita al antiguo Salón de Renos. La única instrucción que nos han dado es que se ponga trajes muy espesos, porque el frío del salón es asombroso. Pero ya les diré el resultado, que espero va a ser el mismo cero de siempre. Que yo sepa, el antiguo Museo del Ejército está actualmente ocupado por el Ministerio de Cultura sin una función concreta. John y yo seguimos creyendo firmemente en que la recordación del Salón de Renos sería un hecho único, como un escaparate artístico, como atracción turista y sobre todo como un testimonio vivo de los logros culturales en la España del siglo de oro. Aunque a veces da la impresión de que Felipe IV era un lejano espectador de la construcción del Retiro. En realidad estaba al tanto de todo, especialmente de la colección de pintura, unos 800 cuadros que se habían comprado casi de la noche a la mañana. En su mayoría eran pintores vivos. Lo que hizo del palacio el primer museo de arte contemporáneo. Afirmación que no deben tomarse ustedes literalmente. Cuando murió en 1665, el monarca español poseía la colección más extensa y de más calidad del mundo. Es el sello de la cultura de su corte. Su interés por la buena pintura y en especial por la veneciana del siglo XVI se acrecentó aún más por la estancia de Pedro Pablo Rubens en Madrid en 1628-29. Tras aquella experiencia, la pintura de la corte tomó un nuevo rumbo, cuyo mejor exponente es la producción de Velázquez tras su regreso de Italia en 1631. Aunque se habían escrito cosas aquí y allá, la pasión de Felipe IV por la pintura y historia de sus adquisiciones no se han empezado a conocer bien hasta hace más o menos 30 años. Yo no pude encontrar ningún estudio detallado de esa pasión del monarca y creo que un artículo que publiqué en 1987 era un primer intento de valorar lo que fue aquel gran coleccionista. Las fuentes básicas de información sobre la colección real son los inventarios post-mortem de los soberanos. El primero que vio la luz fue el inventario parcial de 1686, publicado por Yves Bottineau en 2 entregas, en 1956 y 58, cuidadosamente anotados
Esas dos contribuciones de Bottineau inician, a mi entender, la resurrección de Felipe IV como gran figura de la historia del coleccionismo europeo. Por desgracia, los artículos de Bottineau se publicaron en el Bulletin Hispanique, revista venerable que se dedica fundamentalmente a publicar estudios de literatura e historia y que no es muy leída. Otro inconveniente era que las dos entregas no aparecieron en números sucesivos de la revista. Los especialistas conocían el trabajo por Bottineau, pero por supuesto no había un contexto en el que insertar esa información, salvo en la medida en que ofrecía datos sobre algunos de los grandes pintores como Tiziano, Rubens y Velázquez. Fue Velázquez quien, como aposentador mayor de palacio, me dio la clave para entrar en el Felipe IV coleccionista. A partir de más o menos 1645, Velázquez dedicó cada vez más a actuar como lo que hoy llamaríamos conservador de la colección real, diseñando su cambiante instalación de consulta con el monarca. Y este es un esbozo de una instalación de cuadros en una sala del Escorial que a veces se atribuye a la mentalidad de Velázquez. O sea que está instalando su colección para que lo luciera en una manera muy imponente. Siguiendo sus pasos y con el inventario como guía, pudo finalmente recrear importantes zonas del Alcázar y casi todos los espacios del Escorial. Pienso ahora en el libro reciente de Bonaventura Bassegoda de la Universidad de Barcelona, y que han escrito textos fundamentales sobre la reordenación de parte de la colección en esos edificios. Al acabar esta visita imaginaria, ya no nos quedaba ninguna duda sobre la cantidad y la calidad de aquel conjunto. La decisión de Felipe IV de ampliar y mejorar su colección tuvo como testigo, entre otros, a Sir Arthur Hopton, entonces embajador inglés en Madrid. En una carta que le escribió a Sir Francis Cottington el 5 de agosto de 1638, Hopton afirmaba que los nobles estaban empezando a imitar al rey en su interés por la buena pintura. Pero es una observación que debemos tomar con ciertas reservas, pues la aristocracia española ya había empezado a coleccionar obras de arte a principios del siglo XVI. Como hemos visto, Felipe II fue un gran coleccionista a escala mundial e inspiró a miembros de su corte a seguir su ejemplo. Y de hecho, el futuro emperador de Austria, Rudolfo II, uno de los mecenas y coleccionistas importantes de su corte, de su época, residió en la corte española entre 1563 y 1571. No obstante, algo nuevo estaba sucediendo en la corte de Felipe IV. La labor de Bottineau empezó a dar sus frutos finales en los años 80. En 1985, Miguel Morán y Fernando Checa publicaron la primera visión general del coleccionismo en España. Yo seguí dedicándome al tema, aunque de una manera fragmentaria, siempre con Velázquez en el centro. Sin embargo, dos de mis alumnos, Stephen Orso y Marcus Burke,
Hicieron sus tesis doctorales, que después se publicarían sobre diversos aspectos del coleccionismo en la corte de Felipe IV. En 86, Oso publicó una monografía basada en su tesis sobre la decoración de algunas galerías del Alcázar, mientras que Burke acometía una tarea casi imposible, la investigación de las llamadas colecciones privadas, es decir, no reales. El hecho de que yo le animara a estudiar un tema tan inmenso es un signo de mi ignorancia en particular y del estado de investigación en ese campo en general. Sabíamos que los cuadros estaban allí. En sus diálogos de la pintura de 1630, Vicente Carducho se refiere por su nombre a unos cuantos coleccionistas, pero la riqueza de sus colecciones superaba todas las expectativas. Burke defendió su tesis doctoral en 1986 y unos años después agrupó los resultados de sus investigaciones en archivos con los de Peter Cherry para publicar lo que se ha llamado la Biblia del coleccionista artístico español en el siglo XVII. Collections of Paintings in Madrid, 1601-1755, que se publicó en 1997 en 2 volúmenes con un índice exhaustivo. Hoy es casi imposible estar al tanto de todo lo que se publica sobre el coleccionismo en la corte española, y no trataré de recogerlo aquí por temer a olvidarme de algún nombre, sino no de varias. Haré una excepción de lo que se refiere a Luis de Haro, el sucesor de Olivares como favorito de Felipe IV. El primero en arrojar algo de luz sobre Haro fue Marcus Burke, cuando estaba trabajando en el archivo de la Casa de Alba, aquí en Madrid. Encontró un atajo de documentos sobre la participación de Luis de Haro en la venta de cuadros más famosa del siglo XVII, la llamada Commonwealth Sale, o a moneda del siglo en español, que se celebró entre 1649 y 1653, en la que salió al mercado la colección de Carlos I, Luis de Haro, Burke publicaba en su tesis doctoral algunos de esos documentos traducidos al inglés, pero yo sentí la curiosidad de ver los originales y otros que pudieran tener relación con el tema. Lo que encontré fue asombroso. Secuencias de documentos sobre la participación española en aquella subasta. Haro tuvo como agente en Londres al embajador español Alonso de Cárdenas. Hay en esos documentos correspondencia y detallados registros de las operaciones que se realizaron entre Cárdenas y los representantes del Commonwealth. Los historiadores del arte ingleses habían llegado a pensar que la colección de Carlos I era la más importante de la época y su dispersión una tragedia nacional para siempre. Se sabía que los españoles habían participado, pero se creía que el principal comprador había sido el cardenal Mazarino. No era así. Como demuestran los documentos en el archivo de la Casa de Alba, el comprador más decidido fue Cárdenas, que utilizaba fondos de Haro. Let me see what's next. Esas son 2 adquisiciones de Haro, uno que está en la colección del Prado y la otra que ahora está en la National Gallery de Londres, que fue presentado al rey, quien
lo rechazó por su falta de decoro. Gran parte de la colección de Luis de Haro se fusionó con la de su hijo, Marqués de Elche, y el conjunto salió después a la venta en 1689 para liquidar su sucesión. La composición de la colección de Haro en su integridad y mucha información nueva sobre la dispersión se puede encontrar en la monografía reciente de Leticia de Frutos. Como buen filipino, yo sabía que se había sobrevalorado a Carlos I, coleccionista de pintura. Y aquí se ve un Carlos I sobrevalorado. El coleccionista de pintura que en realidad estaba lejos de Felipe IV en este aspecto. Así que traté de corregir ese desequilibrio en una serie de conferencias que pronuncié en la National Gallery of Washington, las llamadas conferencias Andrew W. Mellon, que se publicaron en 1995 con el título Kings and Connoisseurs, Collecting Art in 17th Century Europe. Ojalá le hubiera puesto como título el que luego se me ocurrió para la edición española, El triunfo de la pintura, pues resumía el argumento principal del libro. 7 años después volví a unir mis fuerzas con las de John Eliot para organizar una exposición aquí en el Prado, La moneda del siglo, en la que se ampliaba considerablemente mi visión de aquella gran operación de venta de obras de arte. A pesar de que la historia de la cultura cortesana en la España de los Austrias se conoce hoy mejor que hace 40 años, sigue habiendo lagunas que colmar. Por desgracia, no ha sido amable con los edificios que se construyeron para el uso de los monarcas. Salvo el Escorial, se conservan solo unas pocas estructuras significativas de aquel periodo y en ninguno de ellos pervive su decoración original. El Alcázar de Madrid, sede principal de la monarquía, era un palacio medieval, grande pero no grandioso. En cualquier caso, quedó casi totalmente destruido por un incendio de 1734. Gran parte del Buen Retiro simplemente dehizó, pero tenemos el Salón de Renos para rescatarlo. Una vez restaurado, como yo he dicho, este espléndido despliegue rendiría el adecuado homenaje a Felipe IV y al siglo de oro que él tanto hizo por promover. Esta es la razón por la que John Eliot y yo llevamos más de 30 años abogando su repercusión. Otro de los edificios que han desaparecido es la Torre de la Parada, que en su día estaba decorado con cuadros de Rubens, Velázquez y muchos otros artistas de menos renombre. Las casas y jardines, aquí son 2 de los cuadros de Rubens para la Torre de la Parada. La única manera de conocer los austrias españoles tenían para el mundo un rostro adusto, como correspondía a los defensores de la fe. La única manera de conocer la extraordinaria riqueza material y artística de la corona era entrando en los sitios reales. En las principales instancias oficiales, a las que pocos tenían acceso, se podrían contemplar la colección de obras maestras
que definen la cultura de la corte española. Ideada por Felipe II y luego enfocada decisivamente hacia la pintura por Felipe IV, esa cultura cortesana sobrevivió hasta 1700, el año en que se extinguió la dinastía. Por fortuna, una parte del legado de los Austrias ha llegado hasta hoy para deleite e instrucción de las sucesivas generaciones de amantes de arte. De hecho, lo tenemos a pocos metros de donde estamos ahora sentados. Me refiero, claro, a las galerías del Prado, donde se exponen obras maestras de la pintura veneciana del XVI, especialmente de Tiziana, la mayor colección de pintura flamenca del siglo XVII, con 90 cuadros de Rubens, y el mejor conjunto de obras de Velázquez. Posteriormente, la colección se vería enriquecida por un gran número de obras de Goya. No es de extrañar, por tanto, que el Prado está considerado unánimemente el primer museo de la pintura española del mundo. Gracias.